presento, soy Álvaro Gómez y soy el responsable de la línea de infraestructuras cloud y seguridad en Crosspoint. Hoy vamos a hacer este webinar para hablaros de una herramienta con un altísimo retorno de valor para las pequeñas y medianas empresas, como es Microsoft 365 Business Premium. Hemos titulado esta presentación Do More with Less, básicamente porque bueno, la frase lo dice, ¿no? Nos permite o le permite a las pymes hacer muchísimo con realmente, ahora lo veremos, con un coste muy comedido para todo lo que nos aporta. Vamos a navegar por la sesión a través de 4 puntos, ¿vale? El primero, una pequeña introducción acerca de los retos los retos de ciberseguridad que se plantean en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entendiendo un poco el viaje que han ido haciendo a nivel de gestión de las infraestructuras. El segundo punto, trataremos la respuesta que ha dado Microsoft a esta situación, ¿vale? A esta necesidad de abordar y de mejorar la ciberseguridad. Avanzaremos después ahondando en cada una de las herramientas, presentando casos de uso reales, ¿vale? Ejemplos de cómo nos ayuda a proteger la organización. Y finalmente vamos a cerrar con el planteamiento de Do More with Less, qué significa y por qué hemos titulado la presentación así, con algunos datos que nos ayuden a ilustrarlo. Bueno, empezamos con la previa, ¿no? Con entender por qué estamos donde estamos las pymes a nivel de ciberseguridad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los desafíos que se nos han presentado a lo largo de los últimos años? Bueno, tirando un poco la vista atrás, habitualmente las empresas en general y concretamente las pymes, partíamos de una situación en la cual teníamos una infraestructura, ¿vale? Una infraestructura que habitualmente estaba encerrada dentro de una oficina, ¿no? Digamos. Entonces, nuestros usuarios viajaban físicamente a un lugar y ahí realizaban su desempeño laboral, ¿vale? La conectividad externa era algo bastante excepcional hace unos años. Es decir, había, por supuesto, muchas empresas que tenían sistemas de VPN que permitían cierta interacción desde fuera de las oficinas, pero lo habitual era que el grueso del trabajo se realizara desde las propias instalaciones, ¿vale? Y esto, pues bueno, tenía, como todo, ventajas e inconvenientes. Concretamente, hablando de la ciberseguridad, la gran ventaja era que estaba todas las ovejas estaban en un mismo sitio, ¿no? Y era fácil de controlar ese cerco a través de dispositivos perimetrales, como son cortafuegos, etcétera. Con lo cual, todo lo que quedara dentro de las oficinas estaba seguro y nos protegíamos a través de estos elementos hardware, ¿no? Como eran los firewalls que nos protegían, ¿vale? Y había una muy mínima interacción con el exterior, pues a través de correo electrónico u otras interacciones, pero en este caso muy acotadas, ¿vale? ¿Cuál es el primer reto? Pues bueno, todo esto en los últimos años, como bien sabéis todos, ha cambiado y ahora el trabajo ya no se hace, bueno, evidentemente se sigue haciendo en las oficinas, pero ya en mucha menor medida. Ahora el trabajo es mucho más remoto, mucho más móvil y mucho más flexible, ¿vale? Por distintos motivos, temas laborales, temas de, la propia pandemia y situaciones que se han dado a nivel social, ¿no? Pero claro, eso a nivel ciberseguridad nos plantea retos. Y es que ahora ya no tenemos todo contenido en un lugar, sino que los dispositivos están desperdigados en los domicilios de los usuarios, por lo tanto, debemos permitir la conectividad desde muchos distintos orígenes, ¿vale? Esto, a bien seguro que plantea un reto y después, en los casos de uso, veremos algún ejemplo. Al mismo tiempo, también se ha flexibilizado el uso de dispositivos personales, ¿vale? Antes era algo muy excepcional, que tú te conectaras a recursos corporativos desde tu ordenador personal. A día de hoy es algo, totalmente habitual, ¿no? Y eso pues también plantea un cierto reto. En segundo lugar, tenemos otro reto muy importante también, es que, con el avance tecnológico que hay, del cual nos beneficiamos todos, pues, en distinta medida, también plantea un aumento en cuanto a la complejidad de los ciberataques. O sea, cada vez los ciberataques son más sofisticados, cada vez la ingeniería social es más depurada
y los atacantes, ¿vale? Los actores maliciosos tienen elementos que nunca antes habían tenido, como la inteligencia artificial, ¿no? Para potenciar todos estos ciberataques. Con lo cual esto, pues lo hemos visto a nivel nuestro, en Crosspoint hemos visto ciberataques realmente de una complejidad eh, que honestamente yo como persona que me dedico a esto me ha llegado a sorprender, ¿no? Es decir, hasta qué punto una pyme puede llegar a ser atacada, ya no hablo de grandes corporaciones, Telefónica, Repsol, en fin, todas estas grandes corporaciones que a veces salen en noticias, ¿no? De que han tenido ciberataques y puedes entender, ¿no? Que ahí el botín es grande y por lo tanto el esfuerzo que se dedica también lo es, ¿no? Para atacarles. Pero no, incluso empresas de tamaño más pequeño eh, pues han sufrido de ese tipo de situaciones, ¿no? Y el tercer punto es que cada vez, pues bueno, gestionamos más herramientas de mayor complejidad, ¿vale? Con lo cual, pues es más complejo controlarlo todo, ¿vale? Desde el acceso de los usuarios hasta el propio contenido de la información que tenemos dentro, ¿no? Bueno, algunos datos para ilustrar todo esto que estoy diciendo. Pues básicamente, una de cada 3 pymes ha sido víctima de un ciberataque. Es un dato. Al final, bueno, las referencias de todos los datos que vamos dando están, bueno, en la parte inferior de las diapositivas. Pero bueno, no me voy tanto a las encuestas que hayan podido hacer los fabricantes. Yo os diría que reflexionarais vosotros mismos si conocéis a alguien, algún conocido, amigo, familiar, o que trabaje en una empresa que ha sufrido un ciberataque. Yo diría que al 100% de personas que estamos aquí podríamos levantar la mano. Uno de 3 casi hasta me parece, bueno, me parece muy razonable, que podría ser incluso más, ¿vale? Y sufrir un ciberataque puede ser algo con un impacto comedido o puede tener un impacto realmente muy grande. O sea, aquí lo que ilustramos es que el coste medio por ciberataque para las pymes eh, es de 250.000 euros, lo cual es, bueno, no hace falta que lo diga yo, muchísimo dinero, ¿vale? Y puede llegar a alcanzar 7 millones de euros. Un ciberataque de esta magnitud para muchas pymes implica cerrar el chiringuito, hablando claro, ¿vale? Con lo cual es un tema extremadamente serio. Sabéis que, bueno, que en Crosspoint, bueno, que Microsoft se lo toma muy en serio, que en Crosspoint también nos lo tomamos muy en serio y hemos estado potenciando toda la parte de ciberseguridad. Pero bueno, algunos números para ilustrar justamente esto. ¿Algún dato más al respecto? Pues bueno, que el 90% de los ciberataques se realizan sobre dispositivos no gestionados. ¿Qué significa un dispositivo no gestionado? Bueno, pues su nombre lo indica, ¿no? Que es un dispositivo que la organización te entrega, pero que no controla lo que pasa en el dispositivo. Es decir, que ni se sabe qué políticas de seguridad cumple, ni se tiene un inventario, ni cumple ningún tipo de, bueno, pues eso, de política o de control, ¿no? El 90% de los ataques han sido en ese tipo de situaciones. Y por otro lado, yendo ya a un tema más comercial, el 64% de los compradores, es decir, de las personas que tienen poder de decisión dentro de las organizaciones para adquirir o para dar solución, ¿no?, a los temas de seguridad a través de productos que nos protejan sobre estas situaciones, prefiere un conjunto de soluciones integrado. Este conjunto de soluciones, ¿vale? En este caso Microsoft da respuesta a esta necesidad, ¿vale?, a través de justamente un paquete de soluciones integrado que se llama Microsoft 365 Empresa Premium, Microsoft 365 Business Premium. Utilizaremos los dos nombres en español y en inglés indistintamente porque realmente así se referencia también online. Vale, este paquete pues incluye todo lo que ya conocéis y muy bien la mayoría de vosotros en los paquetes Basic y Standard, ¿vale? Es decir, toda la suite de productividad completísima con Exchange, Teams, OneDrive, por supuesto SharePoint, además de las aplicaciones de escritorio, ¿vale?, en el caso de la licencia estándar, y con ciertos elementos básicos de control de acceso e identidad. Complementamos todo esto con toda la parte de seguridad integral, que aquí es donde realmente es el gran valor que aporta Microsoft 365 Business Premium. La sesión de hoy va a estar muy centrada en la parte de seguridad, porque bien, la parte de productividad, evidentemente que tiene un gran valor, pero bueno,
lo conocéis muy bien la mayoría de vosotros, o lo conocéis en gran parte, porque son herramientas que llevan mucho tiempo en el mercado y es el core de la solución, ¿no? Es lo más conocido y lo más sencillo de entrar en contacto. La seguridad siempre es algo que queda un poco más en segundo plano para lo que es nuestro día a día, pero que es tan o más importante. Y bueno, y por eso Microsoft ha creado este paquete, ¿vale? A un precio súper competitivo, que luego analizaremos la afirmación, ¿no? De decir que qué competitivos son 22 euros por usuario en mes. Pues bueno, vamos a ver lo que nos aporta y vais a poder valorar por vosotros mismos si es así o no. ¿Vale? Bueno. ¿Cuáles son las tres grandes líneas, ventajas de Microsoft 365 Business Premium? Bueno, primero completa, ¿vale? Completa porque nos incluye lo que os comentaba antes, ¿vale? Todas las aplicaciones de productividad, más seguridad en una sola solución, con una facilidad de licenciamiento pasmosa, es decir, realmente para el 99% de pymes en lo que respecta a productividad y seguridad, con esta sola licencia cubres, o sea, no hace falta darle más vueltas, por lo tanto, facilísimo, facilísimo de licenciar. Con un arranque rápido, también muy importante, las versiones de la suite de seguridad que vienen en Microsoft 365 Business Premium incluyen la gran parte de la funcionalidad de las capacidades Enterprise, pero es que además nos facilitan un asistente de despliegue que en muchos casos hace que sea incluso más sencillo, más sencillas de arrancar y de implementar que su contraparte Enterprise. Segunda línea, rentabilidad. Bueno, ya veremos después, un poco más en detalle, que ahorramos realmente costes comprando múltiples soluciones, o sea, versus comprar diferentes soluciones de manera independiente. Nos permite también reducir los gastos operativos a través de la automatización, ¿vale? De la automatización y de disponer toda una serie de paneles de gestión totalmente en la nube. Y en esa línea también nos permite reducir los costes del departamento de TI, ¿vale? Porque al final, realmente la afirmación hacer más con menos, si reflexionamos en lo que nos aporta, vamos a ver que realmente es así. Y por otro lado, todas estas herramientas a un coste realmente muy comedido nos permiten acceder, a herramientas de seguridad a nivel empresarial, ¿vale? Esto es muy importante. O sea, no estamos hablando de herramientas con funcionalidad reducida, ¿vale? Sino que realmente estamos accediendo a capacidades al mismo nivel que cualquier gran empresa. Y eso es muy importante. Es decir, el hecho de ser una pyme no implica que tengamos que renunciar a capacidades de seguridad. Y esto es una apuesta de Microsoft en este sentido, ¿vale? Porque realmente estamos accediendo a herramientas del mismo nivel del que acceden las grandes empresas. Por otro lado, se cubren todos los vectores de seguridad, que luego esto también lo comentaremos. Y finalmente, digamos que también romper una lanza o, bueno, o poner relieve en que Microsoft a día de hoy es líder de la industria en el sector de seguridad. Microsoft hace unos años tenía no muy buena reputación en ese aspecto. Yo creo que si hiciéramos una encuesta informal, algunos de vosotros podríais tener la idea o la sensación de que Microsoft, pues bueno, está bien y tal, pero no. A día de hoy, en todos los cuadrantes de Gartner, Forrester, etcétera, al final os dejaré una bibliografía para los que lo queráis consultar. Está como pionero y líder, o sea, está arriba a la derecha del cuadrante, o sea, que realmente muy bien posicionado, no solo en calidad y en variedad de soluciones, sino también, en este caso, como vemos aquí, en interrupción automática de ataques, que es un tema muy importante e interesante. Bueno, vamos a abordar los distintos elementos de seguridad que están dentro de Microsoft 365, ¿vale? Y presentar primero las líneas maestras y luego entraremos en cada una de las soluciones dando casos de uso, ¿vale? Bueno, ejemplos reales de cómo nos protegen. Vale, la seguridad de una organización básicamente se mide a través de los distintos vectores que tenemos de acceso, ¿vale? Estos vectores son básicamente la identidad, los endpoints, las aplicaciones, las infraestructuras y los datos. ¿Vale? Vamos a ir uno por uno. La identidad básicamente es, bueno, como su nombre indica,
lo que identifica a los distintos usuarios de la organización, ¿vale? A día de hoy, la identidad es lo que antiguamente, bueno, lo que se llama el edge. El edge significa el punto límite a través del cual podemos ser atacados, ¿vale? Antes el edge era el cortafuegos de la empresa, a día de hoy el edge es la identidad, porque tan pronto como alguien hace una brecha en una identidad corporativa, empieza a acceder a dato corporativo, ¿vale? Antes, si había una brecha sobre la identidad, si no tenían acceso físico, no había brecha, ¿vale? Con lo cual se requería acceder, o sea, penetrar el cortafuegos y después, a partir de ahí, sí tenían acceso, ¿no? A día de hoy ya no, ¿vale? El edge es la identidad y, por lo tanto, es crucial, crítico y el punto más importante de todos, me atrevo a decir, proteger la identidad, ¿vale? ¿Cómo protegemos la identidad? Pues básicamente, en este caso, en las licencias Basic y estándar tenemos ciertos controles de acceso, ¿vale? Podemos implementar multifactor con Basic estándar, pero a un nivel muy limitado, ¿vale? Con poca parametrización, con poca flexibilidad, lo cual para muchas empresas puede no ser lo ideal, ¿vale? Empresa Premium nos incluye a nivel de identidad Entra ID Plan 1, ¿vale? Que básicamente nos permite implementar, obviamente, acceso multifactor, ¿vale? Pero en este caso con acceso condicional, ¿vale? Con políticas diseñadas ad hoc para tu organización, ¿vale? Para determinar cuándo sí y cuándo no se puede acceder a los datos y a los recursos. Nos permite gestionar todo el flujo de autenticación. En este caso, con autenticación passwordless. Passwordless es una nueva tendencia que hay a nivel de accesos, ¿vale? Que básicamente es prescindir del password en favor de otros sistemas de acceso biométricos, como puedan ser bueno, reconocimiento facial, huella dactilar, etcétera, etcétera, o muchos otros métodos que existen, ¿vale? Que bueno, se ha demostrado que son bastante más seguros que las contraseñas. Y también nos permite trabajar, descubrir el Shadow IT. El Shadow IT básicamente es bueno, lo que hacen los usuarios, digamos, a espaldas del departamento de IT. Por ejemplo, utilizar Dropbox para compartir ficheros en lugar de OneDrive cuando se les facilita esta herramienta, ¿no? Pues todo este tipo de descubrimiento de herramientas no autorizadas por IT, se llama Shadow IT, lo podemos hacer gracias a bueno, capacidades de Entra ID Plan 1. El segundo vector, el endpoint, el dispositivo, el propio dispositivo del usuario y lo que hay, o sea, la propia configuración que lleva, las políticas de seguridad que se le aplica, etcétera, etcétera, es un punto también crítico de nuestra infraestructura, ¿vale? Y en este sentido, Empresa Premium nos incluye Microsoft Intune, ¿vale? Que nos permite, pues, aplicar políticas de seguridad de manera centralizada, bueno, políticas de configuración de manera centralizada, ¿vale? La configuración puede ser temas más operativos, pero también pueden ser, por supuesto, temas de seguridad, ¿vale? Nos permite gestionar los dispositivos de forma remota, ¿vale? Esto es muy importante porque nos protege ante pérdida del dispositivo, robo, etcétera, ¿vale? Y, por ejemplo, si tenemos la mala suerte de perder nuestro portátil, remotamente lo podemos formatear para evitar que se produzca una filtración de datos. Y después nos permite también automatizar instalaciones de software en los dispositivos, lo cual también, lo que comentábamos antes, ¿no? El ganar, hacer más con menos a través de la autoprovisión de software en los dispositivos corporativos. El tercer vector son las aplicaciones, es decir, todo lo que hacemos dentro del dispositivo, ¿vale? Y en ese sentido tenemos Microsoft Defender for Business, que protege estas aplicaciones locales, ejecutadas en local, ¿vale? Y todas las interacciones entre ellas y entre los puntos externos. Es un antivirus al uso, básicamente, pero o sea, es un antivirus que hace mucho más que un antivirus, ¿vale? O sea, nos protege a ese nivel, ¿vale? Tanto en Android, iOS, Windows y Linux, pero también lleva toda una capa de protección en tiempo real impulsada por inteligencia artificial y por las bases de conocimientos que tiene Microsoft. O sea, Microsoft alimenta ese conocimiento que va obteniendo de sus clientes para preventivamente para ataques que ni siquiera están reportados. O sea, esto es un tema también muy importante y un gran valor que nos aporta en este caso, bueno, toda la suite de seguridad de Microsoft.
El tercer vector, bueno, el cuarto vector, perdón, serían las aplicaciones, ¿vale? Y en este caso es donde entra Microsoft Defender para Office 365. Defender para Office 365 protege toda la capa externa, ¿vale? Es decir, todas las interacciones que se producen entre esta identidad dentro de un dispositivo con el exterior, ¿vale? El exterior puede ser pues, un correo electrónico que te llega, puede ser un enlace que te pasan por Teams, por SharePoint o por OneDrive, etcétera, ¿vale? Y aquí pues, nos protege también con distintas tecnologías, ¿vale? Contra el phishing, contra el malware, nos analiza todos los elementos que nos envían, ¿vale? Tanto, ya te digo, por SharePoint, OneDrive o por correo electrónico, los analiza, ¿vale? En un sandbox separado para garantizar que cuando el usuario haga clic, sea 100% seguro de que no hay malware incluido dentro de ese enlace. Y por último, el último vector son los datos, los propios datos en sí, ¿vale? Y en este sentido, el prevenir que ciertas personas, internas o externas, puedan acceder a datos que no les compete, no tiene que ser solo un tema de permisos, sino que podemos ir mucho más allá, securizando el dato confidencial allí donde esté, ¿vale? A través de la clasificación con etiquetas y del cifrado del contenido no autorizado. Vale, esos son los 5 vectores, ¿vale? Y como veis, para cada vector, Empresa Premium nos da una solución, ¿vale? Nos incluye ya esta solución que nos permite securizarlo al máximo nivel. Vamos a ver algunos ejemplos un poco más prácticos de desafíos que tenemos en el día de hoy y cómo se solventan con Empresa Premium. Vale, el primer desafío es la movilidad, ¿vale? La necesidad de acceder a los datos de trabajo en casa o en itinerancia. ¿Qué sucede? Bueno, los actores maliciosos, desde los atacantes, los hackers, diles como quieran, intentan acceder a credenciales corporativas, ¿vale? O sea, a una credencial de cualquier tipo. A veces los usuarios tendemos a pensar que nuestras credenciales no son importantes, ¿no? Porque al final yo no soy administrador y ¿a quién le interesa lo que un pobre, no quiero faltar a nadie, ¿no? Un pobre empleado de almacén pueda acceder? Bueno, pues esto es un craso error porque todas las credenciales son críticas en una empresa, ¿vale? Haciendo brecha en las credenciales del usuario más básico de la empresa, el atacante puede saber los nombres y apellidos de todo el directorio de la empresa y los cargos habitualmente, porque normalmente en el directorio corporativo viene el cargo. Con eso, ¿vale? Y con la identidad de esa persona atacada, se puede hacer ingeniería social para moverte de forma lateral dentro de la empresa, ir obteniendo más datos y así ir brechando más cuentas, ¿vale? Y a partir de ahí, con esa información, pues bueno, hacer cualquier tipo de fechoría, desde suplantar la identidad de un usuario para que le cambien la nómina y le paguen a otra cuenta, ponerse en medio de proveedor y cliente para hacer exactamente lo mismo. Al final, los atacantes buscan rendimiento económico, ¿vale? Y harán lo que sea para hacerlo. Y sabemos que es algo bastante habitual que se haga eso. Por lo tanto, hay que, o sea, ya no es recomendado y tal, no, hay que proteger todas las cuentas mediante autenticación multifactor / acceso condicional, ¿vale? Efectivamente, Microsoft 365 Business Premium nos incluye acceso condicional para poder reforzar esta seguridad. El dato está ahí, el 99% de ataques de identidad se bloquean con multifactor, es decir, que no quieres problemas, implanta multifactor. Es tan simple como eso. Y realmente el esfuerzo de implantación es muy básico y el retorno es inmediato. O sea, esto es el número uno de la seguridad. A día de hoy, todos nuestros usuarios deberían tener en cierto nivel. Luego, ahora veremos que con acceso condicional podemos relajar las políticas en cierto punto, pero todos los usuarios deberían estar protegidos por acceso multifactor. ¿Vale? En este sentido, como os comentaba, el acceso condicional va un paso más allá, ¿vale? De lo que es el multifactor básico que tienen las licencias más básicas, permitiéndonos evaluar las señales de una forma más granular, ¿vale? Es decir, no aplicamos multifactor siempre y a todos, sino a través de
cierta inteligencia que obtenemos del inicio de sesión, ¿vale? Por ejemplo, evaluando el riesgo del usuario y del dispositivo. ¿Cómo evaluamos el riesgo de un usuario? Pues bueno, con algunas señales que hay dentro de los mecanismos de acceso condicional, como por ejemplo el viaje imposible. ¿Qué es un viaje imposible? Pues un usuario que se ha logueado hace 5 minutos en Barcelona y ahora mismo se está logueando desde China. ¿Es posible esto? Bueno, ya sé que se puede conectar a un servidor de la nube, ¿eh? Pero normalmente es algo habitual en un usuario base, no es habitual. Viaje imposible, riesgo de usuario altísimo. ¿Vale? Un usuario se conecta cada día desde Cataluña o desde la zona de España, ¿no? Y hoy se está conectando desde Irán. ¿Es habitual esto? Vale, pues riesgo de usuario para arriba. La contraseña que está utilizando el usuario está en la base de datos de contraseñas filtradas, que es algo que también controla Microsoft. Contraseñas filtradas significa contraseñas que se sabe, ¿vale? Se sabe que han sido robadas de X proveedores, ¿vale? A través de los distintos DAIs de seguridad que hay a nivel global, ¿vale? Pues todo esto son factores que afectan en el riesgo del usuario. ¿Y el riesgo de dispositivo? Pues bueno, el riesgo de dispositivo es el dispositivo está infectado con malware, obviamente es un riesgo altísimo, pero el dispositivo está gestionado por la empresa, ¿vale? A través de Endpoint Manager, que es una de las herramientas que hemos comentado antes, o el dispositivo, aun estando gestionado, cumple con las directivas que ha establecido la empresa. Bueno, todo esto son señales que tenemos y que podemos utilizar después para tomar una decisión. Una decisión de si damos o no damos acceso a los datos a este inicio de sesión, ¿sí? Y en caso de que se lo demos, ¿qué le pedimos para garantizar este inicio de sesión? Vale, aquí un ejemplo es, y no digo que esta política sea correcta o no lo sea, ¿vale? Pero es un ejemplo que podríamos aplicar. Es el usuario que tenga un riesgo de inicio de sesión bajo y que esté en nuestras oficinas, puede acceder a los datos sin más, ¿vale? Este mismo usuario, cuando acceda desde una ubicación inusual, le vamos a pedir autenticación multifactor, ¿vale? De esta manera, adaptamos la necesidad de autenticación y de securizarla con una flexibilidad también para que no esté pidiendo autenticación cada 2x3. ¿Vale? Y en base pues, a la decisión que tomemos, que ya digo, puede ser positiva, negativa o de pedir más información, ¿vale? Por explicarlo así en una forma llana, damos o no damos acceso a las aplicaciones. Las aplicaciones que pueden ser aplicaciones SaaS, aplicaciones en la nube, o también aplicaciones heredadas. ¿Vale? Que esto es un tema que no sé si he comentado, pero bueno, también Empresa Premium nos da mecanismos para publicar proxy inverso y dar acceso desde el entorno de seguridad cloud a aplicaciones que tuviéramos publicadas en local. Vale, segundo desafío, segundo caso de uso. Datos de trabajo en dispositivos personales. Vale, aquí el ejemplo que usamos es el de una gerente de marketing, ¿vale? Que usa su dispositivo personal para acceder a datos de la empresa, recibe en el correo un plan de negocios confidencial y se lo guarda en su dispositivo, en el almacenamiento local. Luego este dispositivo se lo coge un compañero porque se lo presta un momento y, bueno, accidentalmente accede a esta información. Y a partir de aquí, lo que sea, ¿vale? O sea, el riesgo es este, ¿vale? Un acceso potencialmente no deseado a información confidencial. ¿Vale? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, porque en este caso se ha permitido el guardar información de empresa en un dispositivo personal. ¿Vale? Vemos que aquí, a nivel de datos, 64% de las pymes permiten este tipo de acceso, ¿vale? Con lo cual, bueno, es algo a tener en cuenta, que es donde hay bastante recorrido en solucionar. La solución, bueno, gestionar los dispositivos y las aplicaciones, ¿vale? En este caso, a través de Microsoft Endpoint Manager, o de, como también se conoce como Intune, podemos gestionar este dispositivo para hacer que las aplicaciones de negocio estén en una burbuja separada dentro del propio dispositivo del usuario. Es decir, ya no entramos a que haya que aprovisionar móviles corporativos, que esto es una posibilidad, ¿vale? Con los propios móviles personales de los usuarios se puede permitir el acceso
aplicaciones de negocio en una burbuja separada del resto de aplicaciones. De esta manera, siguiendo este ejemplo, la gerente de marketing hubiese recibido el correo, lo hubiese podido leer, pero no hubiese podido descargar esta información en ningún lugar que no estuviera gestionado por la empresa. Es decir, lo hubiese podido descargar a OneDrive, lo hubiese podido guardar en SharePoint, pero no en su almacenamiento personal. ¿Vale? Pues bueno, en este caso ya hemos hablado un poquito de él, de Intune, pero bueno, como os decía, pues nos permite tanto gestionar todo el dispositivo, ¿vale? El cumplimiento de las políticas y su configuración, utilizar estas señales con el acceso condicional y tener distintos perfiles para bueno, aplicarlos al tipo de dispositivo que sea en cada caso. Es decir, no vamos a pedir lo mismo a un dispositivo que sea de propiedad corporativa que a un dispositivo que sea de propiedad personal. ¿Vale? Vamos a separar muy claramente ambas casuísticas. Por otro lado, a nivel de aplicaciones, como os decía antes, también nos permite gestionar su despliegue, ¿vale? Gestionar su actualización, obviamente su protección y el ciclo de vida, es decir, cuando toque eliminar estas aplicaciones. Con lo cual, bueno, también nos permite, esto me lo olvidaba, hacer configuraciones que poco o nada tengan que ver con la seguridad, como podría ser autoconfigurar redes Wi-Fi en los PCs corporativos o perfiles de VPN. ¿Vale? Al final, todo es automatizar y centralizar la configuración para tener cada vez menos tareas manuales, por lo tanto también menos errores, ¿vale? Y potencialmente pues tener esa ventaja competitiva a la hora de hacer los onboardings o incluso también los offboardings de los empleados. Vale, el siguiente desafío, ¿vale? Es el ransomware. Bueno, es el desafío estrella. Yo creo que todos en mayor o menor medida lo hemos sufrido o conocemos de alguien que lo haya sufrido, conocemos de cerca a alguien que lo haya sufrido. Puede provocar esto un gran estrés en las empresas y bueno, como así se refleja, ¿no? en el número que os comparto aquí, el 80% de las pymes lo mencionan como una de las principales preocupaciones y no es por menos. Bueno, ¿cómo funciona el ransomware? Bueno, básicamente el atacante accede a los sistemas, ¿vale? Va realizando movimiento lateral y acaba encriptando la información con una clave que solo él tiene, ¿vale? Y pide recompensa, ¿vale? Para facilitarte la clave que te permite recuperar los datos. Aquí, varias cosas a saber. La primera es que, si bien es cierto que inicialmente el ransomware solía ser algo muy automatizado y muy, perdóname la expresión, muy a saco. Es decir, se iba pues, bueno, por cualquiera y era como algo muy a escala. Ahora han visto los atacantes que la gente ha ido poniendo, las empresas han ido poniendo mecanismos como las copias de seguridad, ¿no? Y entonces suele no ser tan efectivo, porque al final, vale, te encriptan, tienes copia, restauras la copia, se ha acabado el problema, ¿no? Claro, ahora, como decíamos inicialmente, los ataques son cada vez más complejos. Ya no solo te encriptan, sino que penetran en la empresa, se enteran de dónde está el backup, te inutilizan el backup y luego te encriptan. Y aquí es donde sí verdaderamente tienes un problema, ¿no? ¿Cómo afrontar los ataques de ransomware? Bueno, si alguien se ha encontrado en esa situación, la policía te dice que no pagues, ¿vale? Con buen criterio, aunque lamentablemente a veces no hay otra opción, porque realmente si no tienes copia y no tienes ninguna manera de recuperar los datos y el tipo de ataque no ha sido descifrado, y en muchos casos es así, o pagas o no tienes los datos. Claro, aquí el dilema es, bueno, si pago, me darán los datos. Pues bueno, lamentablemente me gustaría decir que no, que son gente muy mala y que no te los dan. Son empresas. Al final es triste, pero es así. La gente que se dedica a esto, su intención es ganar dinero. Por lo tanto, si no te los dieran, nadie les pagaría y por lo tanto se les acabaría el negocio, ¿no? Desgraciadamente se produce este dilema, ¿no? Entre lo que es correcto, eso, no incentivar justamente ese tipo de situaciones, ¿vale? Con el hecho de que tú al final o no pagas o no tienes los datos. Y depende de qué datos sean, pues bueno, lo he dicho antes, algunas empresas incluso se pueden ver obligadas a cerrar. Es así, ¿vale? Entonces, ahí está el dilema. ¿Cómo evitamos este dilema? Protegiéndonos preventivamente, que no nos pase,
¿vale? Nadie puede decir que existe el 100% de seguridad, pero sí podemos decir que tenemos herramientas que lo hacen extremadamente improbable, ¿vale? Con lo cual, no nos encontremos en esta situación, pongamos medidas. Y en este caso, una de las herramientas que nos da Microsoft, más allá del multifactor, etcétera, que hemos hablado ya, es en este caso Microsoft Defender for Business, ¿vale? Que es el antivirus, ¿vale? La solución de seguridad informática que nos protege tanto a nivel estático, es decir, con actualizaciones de firmas periódicas, etcétera, es decir, antivirus al uso, como a tiempo real. Y nos protege tanto de las amenazas que se conocen como de las que aún no se conocen, pero debido a la inteligencia artificial se puede sospechar que lo son, ¿vale? Esto es muy importante. En ese sentido, Defender for Endpoint no solo se queda ahí, o Defender for Business, en este caso, que es la versión adaptada a empresa premium, no solo se queda ahí, sino que analiza comportamientos sospechosos de los usuarios. Es decir, cuando un usuario de momento no está haciendo nada, pero empieza a abrir PowerShell, a lanzar ciertos comandos, a acceder a ciertos archivos del sistema, de momento no ha hecho nada, pero está teniendo una actividad sospechosa. Y esto nos lo detecta, nos hace alerta y luego veremos el flujo de bloqueo que utiliza, que es muy interesante. Vale, bueno, más allá de eso, también nos permite descubrir vulnerabilidades en tiempo real, que esto es otro tema también muy importante. Hay ciertas personas que piensan que el ransomware solo se puede producir si nos acceden al servidor con usuarios privilegiados. No. Nos pueden encriptar un servidor sin tener ningún tipo de permiso administrativo. ¿Por qué? Debido a las vulnerabilidades. ¿Vale? La vulnerabilidad implica que tenemos una aplicación que a priori para acceder a ciertas funcionalidades, digamos, de sistema requieren de un acceso elevado, de un acceso administrativo, pero debido a una vulnerabilidad es un funcionamiento no esperado o en el código, ¿vale? Nos permiten saltarnos estas protecciones. Y obviamente los atacantes lo que intentan es descubrir estas vulnerabilidades y explotarlas, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener el software al día para que no sea vulnerable y por lo tanto, aún en caso de que suframos la brecha, sea mucho más improbable que nos puedan llegar a encriptar, ¿vale? Por lo tanto, fijaros en esto, las vulnerabilidades de software son un tema muy importante. Y otro de los puntos que Defender for Business o Defender for Endpoint, en este caso es la misma solución o muy parecida, nos aporta, es que nos permite en todo nuestro parque corporativo, ¿vale? De equipos y de servidores, nos permite corregir las vulnerabilidades en tiempo real, descubrir las vulnerabilidades en tiempo real, es decir, ver qué software hay en los equipos, tenemos un inventario, lo cual ya es un tema muy importante, evaluamos continuamente la calidad de ese software, ¿vale? Con las firmas de vulnerabilidades que se publican a nivel global y que Microsoft procesa y compara con toda esta base de datos de software que tenemos para corregirlas y bloquear esas aplicaciones vulnerables, ¿vale? Y por lo tanto, minimizar la posibilidad de sufrir este ataque a través de las vulnerabilidades, ¿vale? Nos permite también corregirlas, obviamente, pues lanzando a las actualizaciones pertinentes o incluso desinstalando el software cuando así sea preciso. Vale, otro caso de uso, y en este caso entramos en otro vector. Veis que hemos ido viendo un caso de uso por vector. En este caso es la pérdida accidental de datos, o lo que se llama también violación de datos, ¿vale? Bueno, un caso que se ha podido dar en algunas empresas, ¿no? Obviamente protegemos el acceso a los archivos con permisos, ¿vale? Sean servidores de ficheros o sean bibliotecas de SharePoint o donde tengamos los datos, es indiferente. Protegemos este acceso, ¿vale? Con permisos. Pero a veces el permiso no implica que el uso posterior de la información sea el correcto. ¿Vale? En este caso, imaginemos un empleado que tiene acceso a una información confidencial, ¿vale? Perfecto. Él tiene acceso sin problema, se descarga estos datos a un lápiz USB, ¿vale? Bueno, pues perfecto, ahí queda. Y él cuando lo necesita enchufa el pendrive, lo accede y lo lee. Bueno, en un momento dado este empleado deja la empresa. En este punto, el empleado ya no tendría derecho de acceso a esta información, pero el USB aún lo tiene. Con lo cual, ¿quién le va a impedir
que sigue accediendo a esta información? Nadie. Se produce una brecha de seguridad, ¿vale? Una brecha, en este caso, una violación de datos, ¿vale? Y eso mucha gente no sabe, que también tenemos una solución, en este caso en Business Premium, se llama Microsoft Purview y Azure Information Protection, que nos permiten realizar un etiquetado de estos datos y en función de los requisitos de acceso que les pongamos, pues podemos evitar que estos datos, pues primero, se descarguen en ubicaciones que no queremos, segundo, incluso se reenvíen a terceros o tengan un cifrado que haga que solo las personas que estén en determinados grupos de seguridad, por ejemplo, pues puedan acceder a esta información. ¿Vale? Pues bueno, en resumen, Microsoft Purview nos permite catalogar tanto toda la información que está en Office 365 como la información que está en el endpoint, como todo lo que potencialmente pudiéramos acabar conectando. Es decir, no se centra solo en las fuentes de Office 365, ¿vale? Y en lo que hay en el propio equipo, sino que nos permite dar respuesta a cualquier almacenamiento de datos que tengamos, da igual del origen. Y después, junto con eso, tenemos toda una serie de herramientas de compliance que nos permiten, pues, evaluar el riesgo interno, ¿vale? El riesgo que hay de comportamiento de usuarios internos, ¿vale? No me extiendo mucho en esto porque si no nos quedaremos sin tiempo. El riesgo de comunicación, es decir, que la comunicación que se produzca en la empresa sea compliance, y nos dan también herramientas para realizar discovery de la información que tenemos, lo cual en ciertos escenarios de cumplimiento de la GDPR, por ejemplo, nos viene muy bien, pues, para, bueno, saber qué datos tenemos de quién y en qué momento, ¿vale? Que puede ser algo que puntualmente, perdón, puede ser algo a lo que tengamos que responder. Por último, la última parte, el último desafío que os presentamos es un ataque de phishing, ¿vale? Y el ejemplo es un empleado que recibe un correo electrónico con un enlace a un documento que aparentemente es de una organización conocida, ¿vale? Bueno, él pone los datos, le da el enlace, pincha, pone sus credenciales. Bueno, el documento no se carga, pero bueno, no se le da más importancia. El usuario sigue con sus tareas y no se acuerda. Bueno, acaba de sufrir un ataque de phishing, esto lo hemos explicado ya antes, y a partir de aquí se produce el movimiento lateral, ¿vale? Y a resultas de eso, pues todo lo que viene después, que también hemos comentado. Vale, ¿cuál es la solución? Pues en este caso, la defensa contra el phishing de Defender para Office 365 comprueba este vínculo en un sandbox, un espacio aislado, y solo nos permitirá clicar en el enlace si realmente es un enlace seguro, ¿vale? Se alerta al usuario, se alerta a IT y se nos protege contra este ataque. Defender para Office 365 tiene protecciones tan interesantes como, por ejemplo, cuando nos envíen un correo de un dominio parecido a alguno del que trabajamos habitualmente, nos avisa, ¿vale? Lo típico, imaginaros Crosspoint 365 que os escriben un correo cambiando las O's por ceros. Es difícil de ver esto. Pues ahí nos avisaría de que, ojo, cuidado, que este correo no es del dominio que tú crees que es, ¿vale? Te avisa y de esta forma tú puedes estar atento y con una actitud de defensa activa ante ese intento de suplantación, ¿vale? Y no solo incluye la protección básica que llevan la básica y la estándar, que obviamente llevan un filtrado a través de base de datos, de direcciones conocidas, sino que utiliza inteligencia artificial para anticiparse y bloquear incluso aquello que no se conoce. Y aquí está la gran ventaja de Defender para Office 365. Bueno, ahora vamos a ver un circuito completo de cómo nos protegería o cómo funcionaría las soluciones de seguridad de Defender for Endpoint, Defender for Business, ante un ataque de malware, ¿vale? O tenemos un usuario que abre o bien desde un USB o bien de un correo electrónico un correo o un fichero con malware, ¿vale? Defender for Endpoint lo que hace es, ¿vale?, detectar la amenaza, pasar la señal a Intune y a Entra ID y automáticamente bloquear el acceso a todas las aplicaciones, ¿vale? O sea, en el momento en que se detecta la amenaza, se corta el acceso a aplicaciones SaaS, el acceso a aplicaciones on-premise y el acceso a Office 365. De esta manera, contenemos la amenaza, un tema muy importante, ¿vale? Es decir, él está infectado,
pero por lo menos, si no podemos corregir la situación, que no avance más esta amenaza. Posteriormente, se comparte la telemetría con el motor de Microsoft Threat Intelligence, ¿vale? Y esto me ha vuelto para atrás. Una vez se ha remediado el equipo, es decir, una vez hemos solventado la situación, se ha corregido el virus, se ha puesto en cuarentena o se ha hecho lo que se tuviera que hacer, se vuelve a dar acceso al usuario. Y todo esto de forma automática, con lo cual, imaginaros el ahorro en coste, o sea, primero, la protección que nos da, ¿vale? Evitando que la amenaza se expanda por la organización y segundo, el ahorro en coste que implica en, vale, tener que estar pendiente de remediar el equipo, corre, aíslalo, luego ahora aplícale manualmente todo esto, automáticamente nos puede hacer todo este trabajo. Y para ir cerrando la sesión, bueno, hemos visto un poco los distintos componentes que forman la solución, ¿vale? Ya podemos ver que cubre todos los vectores súper completos con herramientas de máximo nivel, es decir, no tenemos ninguna renuncia prácticamente a nivel de funcionalidad para lo que son las necesidades de una pyme. Ahora vamos a explicar por qué le hemos titulado la sesión Do More with Less. Vale, aquí hago una pequeña comparación versus el montar un escenario de este tipo on-prem o montarlo con proveedores alternativos en la nube. ¿Vale? Versus on-prem, ¿vale? Es decir, si yo quisiera montar una solución de gestión de identidad on-prem, ¿vale? Una solución de antivirus, una solución de acceso perimetral, ¿vale? Etcétera, etcétera. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, tendría que hacer una inversión inicial, ¿vale? En hardware, ¿vale? En puesta en marcha de este hardware, ¿vale? En licenciamiento del hipervisor, si es una máquina con virtualización, del sistema operativo, ¿vale? Es decir, y por lo tanto, puesta en marcha de todo eso. Ya de entrada, varios miles de euros para hardware, licencias, puesta en marcha. Después, explotación. Este hardware, obviamente, necesita pues, obviamente, electricidad, un espacio físico. El coste del espacio también es un coste. Si tenemos una sala dedicada a servidores, pues esta sala, pues bueno, obviamente, tiene un coste. Esta sala se podría dedicar a otro tipo de usos y por lo tanto eso también nos cuesta dinero. Y obviamente también tiene un coste, el coste laboral de los técnicos que mantienen este hardware, ¿vale? De alguna manera, pues bueno, de que se cuidan que esté actualizado y al día, que le aplican las actualizaciones de software y de firmware que toquen cada caso y en resumen que lo ponen, o sea, que se aseguran de que está en disposición de funcionar adecuadamente. Y finalmente, pues hay un mantenimiento, ¿vale? Lógicamente, las garantías del propio hardware, la renovación del licenciamiento que pueda tener esa máquina y todo lo que eso conlleva, ¿vale? Por lo tanto, una inversión inicial muy importante de varios miles de euros, un coste recurrente también muy importante, una devaluación. No nos olvidemos que el día que compras algo empieza a perder precio, con lo cual con el hardware pasa exactamente igual. Si compras un rack de servidores, el día 1 ya vale menos de antes de comprarlo, ¿vale? Con lo cual tenemos eso, pero un producto que cada vez vale menos y a raíz de todo esto, pérdida de competitividad, porque todo ese dinero que estamos poniendo ahí no lo estamos poniendo en otro lado. Y además, todo el esfuerzo que estamos poniendo en simplemente hacer que esto esté operativo, ¿vale? No nos está aportando absolutamente nada. Es decir, el tener los servidores como tal no aporta nada. Lo que aporta es lo que hay dentro de los servidores. Pero en este punto no estamos ni siquiera instalando aplicaciones, simplemente lo estamos poniendo en marcha. Por lo tanto, estamos dedicando un esfuerzo a una labor pues que no, como tal, no tiene un retorno, ¿vale? Por lo tanto, estamos teniendo la pérdida de competitividad. En ese sentido, pues está muy claro el valor de empresa premium, ¿vale? Seamos una pyme de 1 o de 300, con 22 euros, en 5 minutos estamos funcionando. ¿Qué valor tiene eso? Es un valor muy elevado. Y si lo comparamos con otras soluciones de cloud, ¿vale? Porque es cierto, a día de hoy la mayoría de empresas no van a montar todo esto en un data center on-premise, pues tenemos que una solución de acceso remoto, ¿vale? Una solución que nos permita
el acceso remoto a nuestros datos costaría unos 5 euros. Soluciones de SSO, de inicio de sesión único, unos 3 euros. Acceso condicional, 6 euros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y alguno de vosotros me podría decir, bueno, yo no necesito una gestión de acceso a la API o un proxy de aplicación local, aunque podría ser algo cuestionable, ¿vale? Pero, bueno, podremos decir, vale, pues descuenta esto y aún así, empresa premium es que va a la mitad realmente del precio que nos podrían costar todas estas herramientas de colaboración y de seguridad por separado, ¿vale? Con lo cual estamos viendo que realmente nos está aportando muchísimo a un valor muy contenido. Podría ser más, podría ser menos, no lo discutimos, pero realmente teniendo en cuenta que desde un usuario, ¿vale? Un solo usuario con 22 euros puede montar todo esto, realmente para las pymes, porque para una gran empresa, bueno, tienen recursos, no es problema el montar estos sistemas. Para una pequeña empresa justamente es donde ahí marca la diferencia el tener una herramienta que nos permita acceder a todo este catálogo de soluciones verdaderamente sin ninguna barrera de entrada, ¿vale? Es un punto súper importante y yo diría que el principal valor, en este caso de Microsoft 365 Empresa Premium, por el motivo por el que hemos titulado este webinar Do More with Less. Y finalmente, bueno, lo que os he dicho antes, todas las afirmaciones que se han hecho en cuanto a que Microsoft es líder de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, estudios, ¿vale? A nivel de mercado que se han hecho, ¿vale? Publicaciones realmente independientes que posicionan a Microsoft como líder en las distintas áreas que hemos estado comentando. Aquí os lo dejo para si alguno de vosotros lo quiere mirar en más detalle, nos podáis pedir también los enlaces sin ningún tipo de problema. Y con esto daríamos por terminada la sesión, a falta de saber si, Laura, no sé si hay alguna pregunta. Minuto y resultado. Te comento, tenemos Sí. unas preguntas. Si te pasas a la diapo 10, por favor, así lo contextualizamos. Me Vale. preguntaba Salvador hace un rato, pero dejamos para que acabe de hablar y luego respondemos preguntas. Vale. No la veo en pantalla la 10 ahora mismo, ¿eh? Ah, vale, sí, perdona. Sí. La primera, se da la alta calidad y seguridad de Microsoft, pero podríamos confiarnos 100% en depositar toda la ciberseguridad en sus herramientas y no contar con algún partner tercero que nos ayude a realizar esta auditoría y tener herramientas. Vale. Bueno, vamos a ver. Microsoft lo que nos da, efectivamente, como, bueno, Diego, muchas gracias por la pregunta. Lo que nos da precisamente son las herramientas para tener ese cumplimiento, ¿vale? En ese sentido, espera, voy a quitaros de aquí, que si no, quizá ahí. Un segundo. Ahora, nos da las herramientas para tener ese cumplimiento, es decir, y para poder estar 100% seguros. Bueno, aquí la primera puntualización. La seguridad 100% no existe, ¿vale? Siempre habrá un pequeño margen de posibilidades para poder ser atacado, eso es así, ¿vale? Pero obviamente se trata de un tema de coste-beneficio, ¿vale? Si un atacante sabe que tienes implementado todos estos sistemas de seguridad, probará a acceder y a la que haya dedicado unos minutos lo va a dejar de intentar. Porque sí, es cierto, no somos la NASA ni somos una gran corporación. ¿Vale? Y por lo tanto, quizá es verdad, no le va a compensar el seguir por esa vía. ¿Vale? Con lo cual nos va a dar muchísima seguridad. Ahora bien, contar con un partner, por supuesto. ¿Vale? El partner, el valor que nos aporta es el conocimiento, primero del sector de la ciberseguridad, y en ese sentido, pues nos puede guiar en cuanto al orden de implementación, a la priorización de esas herramientas, ¿vale? A qué implementar primero, a cómo implementarlo, o incluso ayudarnos a establecer procedimientos, ¿vale? Es decir, las herramientas son herramientas, pero luego están los procedimientos y tiene que ir una cosa acompañada de la otra. Un partner, por ejemplo, Crosspoint o cualquier otro que tenga ese expertise, nos puede ayudar en detectar cuáles son nuestros puntos más críticos, ayudarnos a establecer procedimientos y a implementar las herramientas, ¿vale? Las herramientas son una parte de la solución, ¿vale? Pero no lo único, ¿vale? Con lo cual, herramientas más procedimiento, éxito asegurado. Y a partir de aquí,
¿Herramientas de Microsoft o de terceros? Bueno, herramientas de terceros hay muchas, ¿vale? Pero es lo que hemos comentado justo hace un segundo. ¿Qué proveedor te ofrece un licenciamiento integrado por 22 euros por usuario que incluya todo esto? Ninguno, ¿vale? A partir de aquí, si me comparas una a una, ¿vale? Pues de acceso condicional, pues habrá alguno mejor. Igual, no lo sé. De solución de productividad y colaboración, habrá alguno mejor, quizá. De tal, igual, ¿no? Pero que tenga todo integrado y que sean todas las herramientas de alto nivel, no hay otro. Y aquí sí que es el gran valor que nos aporta Microsoft. Mira, perdona, había una pregunta también de Salvador que nos preguntaba cuando hablabas de la parte de Entra ID, Ujú. si la sincronización entre el Azure Directory local y el de Azure, o sea, perdona, sincronizar con el Azure Directory local Ujú. desaparece o se puede mantener en entorno híbrido entre el AD local y el AD de Azure, preguntaba Salvador. Sí, se puede mantener un entorno híbrido sin ningún tipo de problemas. De hecho, la mayor parte de las organizaciones funciona con un entorno híbrido, ¿vale? Y en este caso lo que se hace es facilitar al usuario una única identidad, ¿vale? De manera que, bueno, todo eso tiene unas ventajas procedimentales y de seguridad general, ¿vale? Luego es verdad que la parte local pues tiene otros retos, ¿vale? De las que no hemos hablado tanto hoy, ¿vale? Pero sí se puede integrar, se recomienda mantener la identidad híbrida en este tipo de organizaciones y bueno, y obviamente que si bien todas estas herramientas nos ayudan en gran parte a proteger los retos en la nube, luego también hay ciertos retos locales que son menores, ¿vale? Porque por lo que comentaba antes, al final el riesgo grande lo tenemos en la parte cloud, pero que también hay que tomar en cuenta. Muy bien, y para acabar, el Alejandro también pregunta si se puede integrar Entra ID e Intune en sedes de empresas que funcionan en China. En China, no hay limitaciones en ese sentido. Bueno, pues en este sentido hay limitaciones, sí. De hecho, por un tema del gobierno, del propio gobierno chino, que establece que los proveedores de servicio tienen que cumplir ciertas condiciones y hay un, digamos, Azure distinto para China. Es decir, bueno, no es el único caso, ¿eh? En el caso, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, también hay un Azure. Cuando hablo de un Azure, hablamos de un entorno cloud, ¿vale? Azure, Microsoft 365 están en una especie de contenedor separado, no están en el cloud público al que todos tenemos acceso, ¿vale? Por lo tanto, son identidades que se gestionan de una forma distinta, ¿vale? Tienen su propio espacio y funcionan distinto. Por lo tanto, puede ser que ciertos productos no estén disponibles en el Azure de China, ¿vale? Que le llaman Gov21 Cloud o algo así, no me acuerdo exactamente el nombre, pero puede ser que sí. ¿Se puede integrar? Sí, se puede integrar, ¿vale? El ver cómo integrarlo, pues ya sería una cuestión de analizar a nivel consultoría de, bueno, cuál es la situación, qué herramientas se necesitan, los países involucrados y el impacto que pueda tener en las herramientas que entren en cuestión en cada caso. Vale, y una última cuestión, antes de que cerremos, también Salvador pregunta si con respecto a Defender es complementario al antivirus que tengamos o puede sustituir 100% antivirus como Kaspersky o McAfee y si nos Ujú. recomendarías eliminar las licencias, por ejemplo, de Kaspersky si ya tenemos Defender Hombre, o si hago, mantenerlos. si hago un webinar de Microsoft y digo que no, pues está feo, ¿no? No, pero verdaderamente puede sustituirlo 100% a cualquier antivirus, está al mismo nivel, no digo más y menos, al mismo nivel. ¿Vale? Tiene unas cosas mejores, unas cosas peores, pero es una solución de seguridad eh, totalmente buena que utilizan muchas empresas, entre ellas nosotros, sin ir más lejos, y esto es como mejor se demuestra. Y bueno, y sí, evidentemente, dentro de la comparativa que hemos hecho de costes, ¿vale? Ya está el coste de un antivirus, digamos, al uso, ¿no? Un antivirus de toda la vida. Podemos prescindir de él si utilizamos Defender for Business, por supuesto, ¿vale? Nos aporta una gran protección y nos aporta lo que he dicho, detección de comportamiento y inventario de software, que esto algunos antivirus no lo hacen. Con lo cual, ya os digo, en algunos puntos mejor, en algunos puntos igual, pero por supuesto que lo podríamos sustituir y dejar de pagar el antivirus de terceros. Pues todo check. Muy Más bien, preguntas, señoría. de acuerdo. Pues nada, yo creo que ahí lo hemos clavado en tiempo, estoy contento, Un minutito, porque sí, 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 sí. siempre hay estas dudas, ¿no? De si nos sobrará tiempo, nos faltará, pero verdaderamente nos ha ido muy bien. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Eh, bueno, espero que os haya resultado útil.
habéis podido aprender alguna cosilla y sin más, nos vemos en el próximo. Muchas gracias.